12:04. Ahora sí ingresamos formalmente en la tercera hora del programa. Al principio había hecho algunos comentarios acerca de lo que ocurrió ayer con la oposición, logrando que finalmente no saliera el presupuesto. Eso naturalmente tiene una importancia económicamente hablando, naturalmente también tiene una importancia política, pero para hablar de la cuestión económica estamos, por supuesto, en comunicación con nuestro amigo Francisco Balas. Francisco, buenos días, Dante Palma te saluda. Buen día, Dante, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Francisco, contame a ver, primero, ¿cuán importante es el presupuesto para los gobiernos y para este gobierno en particular? No, es importante, sin duda. Es importante, más allá de lo que el presupuesto en sí explique, que sabemos que es una suerte de hoja de ruta y de buenas intenciones, digamos, por lo menos en carácter modesto, porque nunca se lanzan grandes cifras, por ejemplo, de crecimiento, son más bien conservadoras, es una hoja de ruta y te habilita legalmente, bueno, a ciertas modificaciones que podés hacer a lo largo del año con un presupuesto habilitado que no tiene que pasar por el Congreso en cada una de las medidas que vos quieras tomar, por ejemplo, aprobación de leyes o lo que fuese. O sea que lo tiene. Lo que lo tiene en este caso aún más fuerte, pues tenemos el antecedente que ya todos conocemos, que fue el del año 2010 con el famoso Grupo A, es política, ¿no? Es decir, eso es un impacto, es político, y político en términos externos también, en esta intención que tiene el gobierno de poder llegar a un acuerdo con el fondo, que iba a demorar un poco más, un poco menos, y que ahora creo que sí se complica ese acuerdo con el fondo, porque el gobierno lo que quería era que a través del presupuesto se discutiera ese eventual acuerdo una vez que se pudiese anunciar. Entonces, me parece que ahí tenemos que enfrentar, quizás afortunadamente, digo, una realidad que el gobierno hasta ahora ha intentado esquivar, o tratar de demostrar la mejor buena letra, que es querer afirmar su buena voluntad de un acuerdo con el fondo. Y acá entramos en la Ujú. discusión que estamos, creo que hace mucho tiempo, que es si es realmente posible un acuerdo con el fondo en cualquiera de las posibilidades que hasta donde uno sabe se están barajando, sin que eso impacte en el desarrollo de la economía, la recuperación de la economía, y que no caiga sobre los sectores más postergados, como lo anuncia el presidente sistemáticamente. Y yo recurro a una frase que dijo hace 2 o 3 días Amado Boudou, que es: tengamos cuidado que un mal acuerdo con el fondo no sea peor que un default. Y me parece que ahí está la clave, que estamos creyendo que un acuerdo con el fondo es mejor que caer en un default, que un acuerdo con el fondo es siempre mejor que cualquier escenario. Y acá hay una especie de tara entre intelectual, ideológica y académica que no permite exponer o abrir sin miedo qué pasa si repensamos otro tipo de acuerdo que no sea tan consensuado, que sea más áspero, pero que en última instancia dé respuesta a una realidad como la de la Argentina, que lo hemos charlado en alguna otra oportunidad. No hay forma de que ningún acuerdo sea sustentable, a menos que, bueno, que logres algo que el fondo sabemos que no lo va a admitir. Pero me parece que la discusión es política y lo que viene es un momento político, pero que en el interín tenés, a partir de esto que incluso comenzamos charlando, que es la no aprobación del presupuesto, el gobierno tiene muchas herramientas para seguir actuando, para seguir gestionando y para Mm. seguir atacando puntos neurálgicos de la economía que no están siendo tratados y que darían respuesta a varios de los problemas que venimos acarreando desde los últimos largos años, por lo menos desde el metrismo y los 2 años de pandemia, que es controlar el tema de la salida de dólares, que no está controlada, controlar el tema de los pases de adquisición de dólares por el Banco Central, el tema de los subsidios a las concesionarias energéticas, bueno, muchísimas cosas que vos decís, bueno, ¿por qué no las haces si no depende de un acuerdo con el fondo? Y acá está Ujú. el eje central, me parece. Así que, mirá, ¿se va a poder gobernar? Sí, se va a poder gobernar, vas a tener que ir a una discusión política quizás mucho más fuerte, vas a tener que enfrentarte a una oposición que te vuelve a demostrar en la cara que no esté dispuesta a nada con vos, y eso es algo que Alberto Fernández tiene que poner nota de manera definitiva, y recurrir a otros mecanismos por la política, que para eso existe la política, para poder administrar una situación de crisis en términos económicos, pero también de crisis política, que es lo que estamos enfrentando. Así que, eh, por supuesto, hubiese sido mejor tener el presupuesto aprobado, sí. No Ujú. tenerlo, me decís, es definitivamente un problemón. No, no lo considero tanto, realmente no lo Ya. considero tanto. Me parece que los problemas
previos al presupuesto no los estamos resolviendo, y yo me abocaría a eso, a pensar cómo podemos mejorar muchas cosas que dependen de decisiones del gobierno, que no dependen necesariamente de la aprobación de la oposición. Vuelvo a decir, control de divisas de salida del exterior, controles en el Banco Central, replanteo del tema de subsidios a las energéticas. Bueno, todo eso no depende del presupuesto, y eso no se está haciendo. Ahora, Francisco, me quedo con eso que mencionaste de Amado Udú, y digo, a ver, se da por descontado, vamos a decirlo así, a ver, la parte que beneficiaría a Argentina en el acuerdo sería como mínimo que, digamos, un aplazamiento de los pagos, supongamos como mínimo 2 años, ¿no? Que Argentina no va a pagar. Ahora, ¿cuáles serían los aspectos negativos para la economía argentina? Supongamos, entiendo yo, seguramente el fondo le va a pedir un aumento de la tasa de interés, lo cual, bueno, va a afectar el crecimiento de la economía. Digo, en ese sentido, ¿cuál imaginás vos que son los 2 o 3 aspectos que el FMI intentaría imponer y que seguramente el gobierno lo va a resistir? Y bueno, veremos cómo lo negociará, pero ¿cuáles serían? Mira, el FMI tiene dos objetivos. Uno es cobrar. Entonces, asegurarse que vos vas a tomar las medidas necesarias para disponer de los fondos necesarios para pagar la deuda o los intereses en los vencimientos que vayan cayendo. Pero el segundo objetivo del fondo, y este creo que es el más importante, es político. Es cómo te domestican la administración de la economía. ¿Qué es lo que han hecho siempre? Es decir, los condicionamientos famosos del fondo son condicionamientos políticos de una óptica que es de los países centrales, básicamente de Estados Unidos, y cómo deben ser tratados los países de la periferia que acceden a estos tipos de créditos para condicionarlos en sus políticas macroeconómicas. Entonces van a pedir los famosos ajustes, políticas de control del gasto, aumento de tasa de interés, dólar competitivo, bueno, todo eso. Bueno, eso lo conocemos de sobra, y eso, digamos, van a ser las consecuencias nefastas que podría traer. Porque aparte tenés una dirigencia política de la oposición que está muy de acuerdo con esas políticas. Bojón hace pocos días dijo, no solamente nos dieron plata para que ganara eventualmente el gobierno de Macri para ayudarlo, sino para condicionar al futuro gobierno a que no se saliera del plan que nosotros habíamos establecido, que es un plan de ajuste. Pero en el fondo te da plata, no solamente para Macri, te da plata para que Argentina siga en ese camino de restricciones de todo tipo que impidan, bueno, un desarrollo más o menos autónomo, con medidas autónomas en términos económicos, financieros, monetarios, y eso vienen a cortártelo. Ahora, ¿qué beneficios tenemos si hacemos el acuerdo con el fondo? ¿Nos van a llegar inversiones extranjeras? ¿Vamos a acceder a créditos a tasas más bajas? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene la Argentina de repago de su deuda fuera de la deuda del Fondo Monetario, que es gigantesca, con acreedores privados, deuda de las provincias que han tomado dólares a lo largo de estos últimos años, todo eso hace que la Argentina no tenga capacidad de pagar nada. Entonces decís, bueno, no, mirá, te abren la llave del grifo para que ingresen muchísimos dólares, con lo cual vos vas a ir pudiendo más o menos refinanciar intereses, pero también inyectar plata en la economía real. No va a pasar eso tampoco. Entonces, la verdad es que vos decís, che, por eso digo que lo que no podemos es no enfrentar ese debate en serio, que es lo que están produciendo algunos sectores y que te corren diciendo, no, es una estudiantina, esto es una estupidez, si no acordás con el fondo esto es imposible. Me parece que la Argentina no puede ser Grecia, ni puede ser un ejemplo parecido a Grecia, y puede, digamos, no. La Argentina es un país con características muy especiales, el antecedente de Grecia que tanto se menciona, es trágico, y la Argentina puede correr el riesgo de mayor tragedia de la que ya viene viviendo. Entonces, ir a ese tipo de acuerdo a cualquier precio para dejar tranquilos a quiénes, a qué actores. Realmente es bueno, y ahí de ahí hay un déficit también en el debate de la política, fundamentalmente el gobierno, eso no tengo la menor duda. Ahora, Francisco, antes mencionabas, bueno, todos esos aspectos que el gobierno no ha encarado y que justamente van más allá de la aprobación, ¿no?, del presupuesto. Ahora, me imagino que tuviste tiempo bueno, por lo menos de lo que trascendió, de analizar el presupuesto. ¿Qué aspectos encontraste ahí que te preocuparon, digamos, que vos criticarías del presupuesto que presentó el gobierno y que no fue aprobado? Bueno, que la expansión del gasto es bajísima comparado a lo que debiera ser, por ejemplo. Uno de los puntos principales en términos de cómo haces para mejorar ingresos, cómo haces para potenciar incluso mayor inversión en lo que es infraestructura o obra pública, y estás hablando del 2,4%. Digo, cuando hablas de un shock distributivo, un shock de ingresos, tenés que pensar en cuáles son los carriles por donde ese shock distributivo pueda llegar a generar trabajo y mejorar ingresos. En eso en el presupuesto no está.
tenés alguna mejora en educación, un poco de mejora de salud, pero la plata grande está reservada para pago de intereses. Entonces ahí no tenés una hoja de ruta que vos digas, che, esto apoya. A veces hay noticias que dicen, se va a invertir 150.000 millones de pesos en obras de infraestructura de recreación. Sí. 150.000 millones de pesos no es nada. Claro. No es nada, son monedas. Digo, en un país de 46 millones de habitantes, con 40% de pobreza, con déficits estructurales de infraestructura gigantescos, me venís a decir que ahí se va a hacer una obra monumental de 150.000 millones de pesos, pero son monedas. Entonces también a veces, en términos de cómo se comunican cuáles son los grandes objetivos que tiene por delante el gobierno y dónde va a poner sus mayores esfuerzos, y la verdad que no te dan muchos elementos. Ahora yo entiendo que estamos todos muy entusiasmados con el modelo exportador para incrementar nuestras reservas, nuestro ingreso de dólares. Entonces vamos todos con la minería, estamos de acuerdo, vamos todos con la explotación de los recursos naturales. Ahora, contame en qué plazo más o menos estipulás que va a haber una demanda, un potencial número de ingresos de dólares producto de una política activa en el aumento de minería. Y bueno, eso no lo vas a tener en 2 ni en 3 años. O las mejoras que, digamos, que te produce como efecto periférico la actividad de la minería, que es las compras de las empresas extranjeras en la Argentina, los puestos de trabajo, todo eso. Bueno, eso no se genera ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Y vos tenés que resolver en 1, en 2, en 3 años cuestiones de una gravedad extraordinaria. Eso no te lo va a resolver un incremento rápido de las exportaciones de productos primarios, minería, agropecuarios o lo que fuese. Entonces lo que tenés que ver es cómo distribuís lo que tenés, dónde lo ponés en los sectores más urgentes y cómo no seguís financiando lo que es infinanciable. Vuelvo a decir, ¿cómo seguís habilitando pagos de importaciones por adelantado? ¿Bajo qué tipo de control? ¿Qué tipo de control tenés del comercio exterior? ¿O vamos a seguir discutiendo que el problema es el dragado de la hidrovía? Cuando el problema no es el dragado de la hidrovía, sino que son los agujeros que tenés de la aduana y de prefectura que te dejan pasar cualquier cosa. Entonces, también, de golpe nos pasamos un año hablando de la hidrovía. El dragado, la empresa, está perfecto, ojalá que haya una empresa que lo tome el Estado, pero el problema no es el dragado, el problema es quién controla, y eso no es un problema de la hidrovía. Digo, nos quedamos en esas discusiones, Dante, a mí me parece. Muchas veces, si no tratar las cuestiones de fondo. Hablo del comercio exterior y lo mismo, vamos a hacer algo con el tema de las grandes cerealeras, vamos a pensar en algún modelo mixto donde el Estado pueda intervenir, que fue ese sueño de Vicentín, como poner un pequeño pie. Bueno, mira dónde terminamos. Entonces es político, es una cuestión de conducción política, de convicciones políticas y de tener claro que estás enfrentando un periodo de una gravedad extraordinaria y que para una gravedad extraordinaria, bueno, creo que Cristina mencionó esta frase, no quiero ser un poco original con esto, que es, bueno, acciones extraordinarias, y es cierto, no se está diciendo ninguna gran extravagancia. Entonces me parece que las discusiones que quedan ahí sobre el presupuesto, que sin duda revelan un problema político, me parece que por delante tenés muchas cosas que dependen de su solución, buena gestión de un gobierno que no termina de asentarse o de querer enfrentar determinado tipo de dificultades, y la otra que es la ilusión de vamos a tener un acuerdo y cumplir, porque vuelvo con esto que alguna vez mencionamos, porque el peronismo soluciona los problemas, ¿viste? Dejémonos global. Sí. Frank, bueno, nos dejaste un panorama optimista para el año como que siempre. viene. Ves que mirá, ojalá el pasado me desmienta. No a mí, lo que yo digo es absolutamente menor. Son los hechos, en realidad, en general, lo que uno observa es lo que no te dan muchos elementos, sobre todo cuando, vuelvo a decir, con esto cierro, cuando tenés al alcance de tu mano forma de poder, digamos, revertir, por lo menos dar un indicio de que estás tomando decisiones que van a revertir a futuro de manera más concreta los problemas. Es decir, eso no se está viendo y eso produce un poco de desazón. Sumale es una derrota política que te deja en minoría. Bueno, viejo. Claro, totalmente, te estaba bromeando un rato. Fran, te mando un abrazo grande, gracias. Otro abrazo grande para vos, antes. Era Francisco Balasch haciendo un recorrido por, comenzando por lo que fue el rechazo del presupuesto, pero justamente yendo en profundidad a los verdaderos debates que deberíamos darnos, ¿no? Y no acerca de si Máximo Kirchner trata mal al otro, si el otro se ofende, si no se ofende, si, bueno, en ese presupuesto presentado, a ver, ¿cuáles son los aspectos que no estaban siendo encarados? Alcanza con decir, bueno, pero mira que el año que viene vamos a volver a crecer, por supuesto.
bienvenido sea, pero ¿y qué pasa con las cuestiones de fondo? ¿Eso estamos esperando que mágicamente se derrame o vamos a encarar las cuestiones estructurales? Bueno, siempre en ese sentido es bueno charlar con Francisco. Son